bienvenidos a tu programa Voces. Mi nombre es Paola Changarotti. Y yo soy Frenny Alvarado. Y hoy tendremos como invitado a Arturo Cavazo, quien es director de la banda de SMCC Internacional. Hablaremos de música y talento. ¡Comencemos! Hola amigos, sean todos bienvenidos a tu programa Voces. Y el día de hoy nos acompaña el director de la banda SMCC, Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, Paola, estoy muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti por estar aquí. Arturo, bienvenido. Cuéntanos de tu acento, ¿de dónde eres? Soy originario de la ciudad de Brownsville, Texas. Soy del estado de Texas, pero me crié en lo que es el lado fronterizo de Texas con México. Es decir, que tienes un poco de las dos culturas. Sí, creo que y orgulloso de ser México-americano. Algunos nos llaman México-americano, tejano-americano, pero esa es la región donde yo nací. Qué bueno, Arturo. Me maravilla entender de que eres el director de una banda muy buena y que además se desenvuelven tan bien. ¿Cómo se siente ser el director de esta banda y cómo llegaste a ser director de ella? Bueno, se siente muy satisfactorio, ¿verdad? De poder hacer lo que te apasiona, lo que te gusta. Y la forma que llegué fue a través de un contacto, a través de una persona que venía aquí a SMCC, que habló con el pastor Alberto. Y el pastor Alberto, a través de esta persona nos conocimos, empezamos a hablar, me presentó el proyecto, el plan. Y gracias a Dios fue como vine a dar. Empecé como voluntario, ¿verdad? Iba 2 veces al mes. Estuve tocando la batería 2 años en Draper y fue ahí como poco a poco empecé a involucrarme más hasta llegar a donde estoy el día de hoy. Para quienes desconocen de la música, Arturo, no tienen idea de lo importante del director. Háblanos en tus palabras la esencia de un director en una orquesta donde hay diferentes instrumentos, tonos y personas. Sí, es una buena pregunta. Pues mira, básicamente en las iglesias, como se maneja usualmente, es una banda de 4 piezas, que es batería, piano o guitarra y bajo. Aquí tú puedes ver que en nuestra iglesia hay mucha diversidad. Tenemos percusión, doble percusión, tenemos metales, tenemos segundo tecladista, entonces pudiéramos pensar que como que congestiona, ¿verdad? El acto musical, pero en realidad es una bendición tener tanto músico disponible. Y bueno, a uno lo que le toca es asegurarse que cada persona pueda capacitarse en lo que estamos haciendo, que venga preparado y que al final podamos ensamblar. Tenemos un protocolo donde las personas vienen, que cantan, donde se separan de lo que es lo musical para trabajar el aspecto de la vocalización. Después ellos regresan, hacemos un ensamble ya con las voces y la música. Usamos la tecnología como la secuencia, usamos el click, y a veces nos toca tocar canciones en vivo, ¿verdad? Donde no hay secuencia, donde no hay click, y ese es donde también uno aporta su firma musical, vamos a decir, orgánica, a la hora de crear este ensamble. Y sincronía y armonía en ese momento. Claro, la música tiene 3 fundamentos, son muchos fundamentos, pero 3 que te puedo mencionar, es el ritmo, la melodía y la armonía. Decir director quizás es muy fácil, señores, pero no cualquiera podría llegar a ese extremo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el reto que le ha pasado? ¿Qué te ha pasado con tantos músicos? Porque hablas del baterista, el pianista, el trompetista. Entonces, ¿cuál es el reto que tú has conseguido con tantas personas y tantos instrumentos diferentes que te han impactado a ti? Bueno, yo creo que uno de los retos que yo he encontrado a través de mi posición en la que estoy va más allá de lo musical.
sino del carácter. El lidiar con personas que no somos iguales, no pensamos iguales, Sí. a veces no nos conducimos iguales, tenemos una personalidad diferente. Algunos somos pasibles, otros son más imperativos, otros son más callados, más reservados. Entonces yo creo que esa ha sido la parte más difícil y retadora para mí, porque en lo musical doy gracias a Dios por estos chicos y chicas que la verdad que estamos muy bendecidos en nuestra iglesia de tener tanto talento, que vienen y son capaces de en cualquier momento improvisar, sacar una armonía, pueden leer partituras, pueden leer cifrado, trabajan bien la parte rítmica. O sea, yo creo que por ese lado me siento más cómodo, menos estresado, ¿verdad? Que en el lado donde tengo que ser táctico, considerar todas las cosas y a todas las personas cuando hablamos del carácter del ser humano. Tu responsabilidad es acompañar el mensaje de Dios en la iglesia, porque cuando dicen que cuando cantas oras dos veces y tú formas parte de esa responsabilidad. ¿Cuánto tiempo estás en Cristo en tu vida? Fíjate que tuve el privilegio, la bendición de poder haber crecido en un hogar cristiano. Vengo de padres que eran sólidos y fuertes en su, vamos a decir, en su fe en el catolicismo, pero a una edad muy corta me recuerdo que mi mamá me empezó a llevar a una iglesia, entonces tuve la fortuna de haber creído en Cristo Jesús, crecido y creído. Entonces, básicamente toda mi vida he estado dentro de un círculo familiar cristiano. ¿Tienes algún acto personal que hayas percibido cuando estás en la alabanza y que alguna persona después que ustedes salen, te topas con esa persona o te llega y te dice, mira, esa canción de verdad me movió el corazón? Porque sabemos que las alabanzas te llenan y te hacen cambiar hasta el ánimo. Sí, y el pastor hoy hablaba, si te recuerdas, sobre la alabanza, lo que es la alabanza y la adoración. Para mí, en mi experiencia personal, es más que todo la conexión que hay en mi vida, porque somos tripartitos, tenemos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, permitir que mi espíritu se conecte con el Espíritu de Dios, aunque el Espíritu de Dios está en mí, Sí. ¿verdad? Está en nosotros que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Está en nosotros permitir que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios para poder transmitir eso e impactar de la vida de las personas que nos visitan. Ahora, como director de esta banda, debes tener un proyecto cercano, porque ya has transitado y has logrado varios objetivos. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Cuál es la proyección de la banda de SMCC bajo la dirección de Arturo Cavazos? Bueno, varios proyectos que yo considero que son esenciales es la expansión, ¿verdad? El pastor Alberto y yo hemos hablado sobre expandernos, no solamente en lo musical, sino también en lo físico, de crear nuevos campuses en español, y ahí es donde necesitamos reclutar más gente, inclusive el grupo de nosotros que está ya expansivo y grande, poder expanderlos y crear proyectos donde podamos llevar el mensaje en otras localidades en nuestra ciudad y comunidad donde nosotros residimos. Ahora bien, tú como director y en la amplitud que te está hablando de Frenzy, ¿no? ¿Dictas algún curso que puedas ofrecerle a todas aquellas personas que quisieran aprender de algún tipo de instrumento o cantar? Sí, yo tengo mi academia de música. Yo he estado enseñando ya por los últimos 15 años. Es una academia, es mi negocio, si podemos decir, ¿verdad? Yo tengo mi trabajo, pero la música es lo que me apasiona. Entonces, después de mi trabajo, hago mucha música y estoy siempre involucrando, enseñando. Entonces, aquí en la iglesia también tenemos personas que pueden ofrecer eso, ¿verdad? Que pueden capacitar a personas en la voz, en algún instrumento, en lo que es el solfeo. Cosas que es importante saberlas. Aún si tú tienes el talento, siempre he creído yo que el mentorearse, el fomentarse en la educación musical o en cualquier cosa se puede hacer, pero yo trato siempre de impulsar, especialmente a los jóvenes, a los niños, a que se fomenten en la música y darles pues, esa oportunidad que tal vez algún día nosotros también nos la dieron. Arturo, cuéntanos una anécdota, porque siempre se habla de que quienes estudian música, pero hay quienes tienen el talento nato.
que vienen con ese don, que tal vez no leen música, porque incluso he conocido músicos que no leen partituras, pero son excelentes en el ritmo. ¿Te ha pasado el caso? Sí, claro, y esa pregunta donde quiera la hacen. En las redes sociales es un debate, porque siempre hablan del músico que ya viene con el talento. Yo lo llamo el talento que Dios nos dio. Yo siempre he considerado que lo que tú sabes y lo que lo puedes ejecutar viene de arriba. Y me ha tocado estar con músicos que no leen partituras, pero cuando tú tocas con ellos, te quedas asombrado. Hay un músico en particular afroamericano que yo hablé con él cuando vino a dar un taller aquí. Él ha estado con Carlos Santana, por ahí con artistas grandes Wow. de la farándula, y él me decía, yo no leo, pero yo tengo un oído. Dios me dio un oído, me dice, natural. Y cuando yo fui al taller de él, obviamente él no lo dijo dando a entender de que no estudie música, simplemente estoy dando mi experiencia personal. Me dice, pero si tú me dices lo que quieres o cómo lo quieres, ese talento florece y lo hace inclusive a un nivel como si fuera una persona profesional. Entonces, pero yo sí soy creedor de que tú tienes el talento, tienes la capacidad que Dios te dio, pero tienes que fomentarlo. Claro. Porque al hacer eso, se te abre un panorama, el panorama que tú tienes se te abre completamente, se te quita una venda, y a la hora de subirte a una plataforma, donde quiera que estés, vas a poder tener esa comunicación en el mismo lenguaje con los demás músicos que están capacitados, que están entrenados y que también van a poner su granito de arena en su sentimiento, sus emociones, su firma musical a la hora de improvisar. Entonces yo soy creyente de las dos cosas, del músico que ya viene dotado, sí, que no estudió música, pero que viene dotado por el regalo de Dios que le dio, pero también que tomó el tiempo para fomentarse en el lado intelectual. ¿Te ha tocado en algún momento, Arturo, de que te llegue alguien que, por ejemplo, te diga, yo sé cantar, yo sé hacer esto, yo sé tocar piano, pero realmente cuando tú le haces la prueba, tú ves que no es tan diestro o diestra en eso? ¿Cómo manejas esa situación? Porque uno como persona que le gustaría hacer ese tipo de cosas y enfrentarse a un director como tú, uno dice, wow, pero ¿cómo hago? ¿Si cantaré bien o no? ¿Cómo manejas esa situación? No, porque hay gente que sí se atreve así no cante, pero ni en el baño. No, eso es una de las cosas más incómodas para uno, Sí. porque me ha tocado hacer audiciones y la verdad que a veces creen que porque vienen bien arreglados o son bonitos o bonitas, ya van a entrar. Y el asunto que para mí yo siempre he dicho, mientras tú tengas una afinación de principio a final y la puedes hacer esta canción con pista y sin pista, a capela, eso es una indicación de que tú tienes un oído desarrollado, aun si tú no conoces la teoría musical. Entonces, sí me ha tocado donde tengo que ser muy táctico, tengo que ser muy cuidadoso, porque hay gente que se ofende, hay gente que lo malinterpreta al decirle que por el momento no, o a veces tú tienes la presión de la pareja que sí quiere que su pareja se involucre, o la recomendación que fue dado a un amigo y que dale chance, dale la oportunidad, y lo ponen a uno en contra de la pared. Entonces yo soy creyente porque la Biblia a mí me dice que lo que hagamos lo hagamos con lo mejor de nuestra habilidad. ¿Me entiendes? En la Biblia hay un ejemplo donde se refería al rey Saúl a que trajeran a alguien que supiera tocar. No mandó pedir a cualquier persona que se subiera arriba y que le trajera el arpa para que le espantara ese espíritu que lo atormentaba, que Dios permitía que pasara así. El rey Saúl mandó pedir a alguien que supiera hacer bien lo que estaba haciendo. Entonces, es el mismo concepto que yo trato de utilizar a la hora de ejercer nuestro trabajo aquí en una plataforma, en un altar. Un mensaje de despedida para quienes te ven y les apasiona la música o les llama la atención la música, Arturo. Sí, SMCC es una iglesia donde se le da la oportunidad a usted a servir. Usted tal vez no pueda necesariamente creer o se sienta que pertenece, pero venga, visítenos aquí en este programa, van a tener la información. Comuníquese con nosotros, hable con nosotros, todos son bienvenidos, todos tienen una oportunidad en el reino de Dios. ¿Tienes algún número de teléfono que le puedes dar a nuestros televidentes para que te contacten? Sí, claro que sí, me pueden llamar al 801-349-9400, 801-349-9400. En el próximo segmento, el pastor Alberto López les llevará un mensaje esperanzador.
Voces, voces, este día venimos a gozar. Voces, y yo sé que mira te va a gustar. Voces, para bailar y para vacilar. Voces, voces, voces. Estamos hablando de las revoluciones buscando contrarrestar el pensamiento opresivo de la sociedad hoy en día. Y las revoluciones que hay hoy en día son revoluciones que traen algún tipo de opresión a nuestra mente, a nuestra vida. ¿Alguna vez ustedes han visto en la televisión las propagandas de las medicinas que anuncian? Por ejemplo, esas medicinas para la alergia, ¿sí han escuchado? Medicinas para la artritis, ¿cierto? Y medicinas para una cantidad de cosas. Y si han visto que le dicen a usted la medicina y después muy rápido alguien habla de todas las contraindicaciones que tiene, ¿verdad? Los efectos secundarios. Entonces le dan a usted una medicina que no debería ser un problema, pero cuando le dicen los efectos secundarios dicen, no, eso le produce náuseas, le aumenta el peso, le da ceguera, le reseca la boca, estreñimiento, diarrea, pérdida del cabello, lo puede hasta matar. Entonces imagínense. Y hoy vamos a hablar de una revolución que nació en los años 60, supuestamente al estilo moderno, pero que también sucedió en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús. Pero esa revolución hoy está haciendo daño a muchas familias, a muchos jóvenes, a mucha gente. Y es la revolución, la falsa revolución sexual. El título de este mensaje es La falsa revolución sexual. Muchas veces el remedio es peor que la misma enfermedad. Y en el caso de la revolución sexual y la libertad sexual que se nos expone, el remedio es peor que la enfermedad. Y esto le puede parecer a usted un número asombroso, pero en ese mismo informe y otros informes dicen que hay 440,000 personas que mueren cada año por errores médicos. No en el mismo momento, sino por errores médicos, paulatinamente. Lo cual nos quiere decir que la ciencia no es perfecta y que esa es la realidad en la que estamos acá. Y para eso no existe distingo de color de piel o de pensamiento en realidad. Ahora, esa cifra que les acabo de dar supera la tercera causa principal de muerte en los Estados Unidos, que son las enfermedades respiratorias, el flu, el COVID, salud. Esa revolución sexual trajo un movimiento social que desafió los códigos de conducta que tenía la sociedad en ese momento, todo lo relacionado con la sexualidad, las relaciones interpersonales, entre los años 60 hasta el año 80. Ese movimiento no se quedó ahí. Esa liberación de aquel tiempo fue la que dio base a lo que hoy es la consecuencia de todas esas cosas. Por ejemplo, la aceptación del sexo por fuera de las relaciones matrimoniales. Eso nació allá, eso no pasaba antes. Y si pasaba era un problema grave. Las relaciones heterosexuales como algo normal. Ya las relaciones tradicionales y principalmente el matrimonio no eran importantes. Por eso hemos visto que el matrimonio ha ido decreciendo. Y uno, que con la venia de aquellas mujeres que tuvieron la mala fortuna por una razón u otra de vivirlo, si es que existen en este lugar, es la legalización del aborto. En ese tiempo inició el movimiento para legalizar el aborto. Y todo eso se convirtió en la base de lo que usted hoy ve. Eso no es de hoy, eso viene desde mucho tiempo. Déjeme decirle que a veces querer ayudar a las personas duele. Duele. Y lo que es interesante es que como cultura, que como hispanos, para nosotros el sexo es algo fundamental. Y no siempre es voluntario. Y no siempre es como las prácticas que deberían ser.
Es más, en nuestra cultura hispana, el sexo se convirtió en la solución a muchos problemas. Y nos hicieron creer que el sexo solucionaría problemas, pero lo que es cierto es que nos causó más problemas. Porque el hombre que creció viendo a su papá tener diferentes mujeres, pues fue infiel como su padre. Y se llenó de problemas, se llenó de hijos, dejó familias, muchas cosas. O la mujer que creció sin la figura materna o sin la figura paterna, también perdida en diferentes actividades. Ahora sí creo que usted puede estar de acuerdo conmigo en que la cura a veces es peor que la enfermedad. Entonces el libertinaje que nos trajo la evolución, el modernismo, pues cambió. Hoy mi tarea es profundizar en este tema de la sexualidad y de la revolución sexual y explorar cada palabra que Dios tiene que decir hoy, para el mundo de hoy y para ustedes como padres, como personas, como solteros, como casados, como jóvenes, como adultos, como viudos, como viudas. Todo lo que tiene que decir Dios acerca de esto y cómo debemos responder. El problema de la revolución sexual es que el querer aliviar nuestra culpa solo alimenta más el dolor. Quizás la humanidad nunca tuvo una revolución tan influyente en los últimos 70 años en las vidas de las personas como la revolución sexual. Todavía estamos viendo los coletazos y estamos viendo el incremento. En ningún momento de la historia hemos enfrentado las consecuencias más perjudiciales como las que hoy tenemos, de algo que prometió la libertad a una sociedad, la libertad de pensamiento, la libertad de creencia, la revolución, el amor, la paz, se convirtió en un problema que hoy tiene a muchos padres con hijos, con más hijos y hogares disfuncionales. Y por qué no decirlo con disfuncionalidad en la vida de esos hijos. Quizá nosotros somos parte de alguna de estas familias. Y es que la libertad de tener sexo con quien sea, cuando sea y por la razón que sea, te llevará a una vida mejor. Eso es lo que dice la revolución sexual. Pero la verdad del diseño de Dios es que lo hemos alterado hasta con la ciencia. Y el diseño de Dios está descrito en su palabra. Pero a nosotros nos encanta la innovación. Y lo que sucede es que esta libertad que te pintaron es falsa. Es falsa, es completamente falsa, porque tú llegas a tener esas relaciones sexuales, tienes a la una, tienes a la otra, tienes al uno, tienes al otro, interactúas con ese mundo de cosas y entras en una vida promiscua y te vienen enfermedades, problemas, vergüenza, culpa. Y eso es lo que viene, la culpa y la vergüenza. Entonces no viene ninguna libertad, viene una cárcel de emociones. Y por eso nosotros aquí tratamos de ayudarle a usted en el proceso y respetamos el proceso donde Dios lo cambia adentro hacia afuera y tenemos las 8 decisiones, que no es la Biblia, pero es un proceso bíblico centrado en la Biblia que te ayuda a sacar esos malos hábitos y aquello que dejaste en el pasado para ser libre de ello y que no estés temiendo porque tus hijos van a ser igual que tú, porque ese miedo y esa opresión de la sexualidad sobre tus hijos, con el miedo de que no hagan lo que tú hiciste o que no les pase lo que le pasó a otros, es el disparador del problema en la vida de tus hijos, porque rompe la confianza entre ellos y tú. La realidad es que esta libertad opresiva que nos pensionaron de la sexualidad, lo que ha traído son más divorcios, más abortos, más hogares monoparentales, más delincuencia, más encarcelamiento, más depresión, más infelicidad, más soledad y más que nunca antes en la historia de la humanidad. Y eso es lo que le transmitimos a ellos, el miedo que nos pueden causar todas estas cosas, pero no, resulta que el que sabe qué le conviene a cada persona es Dios. Y la voluntad de Dios es el lugar más seguro. Por eso hoy estamos hablando de este tema. El deseo de libertad total de tener relaciones con quien sea, cuando sea y por el motivo que sea, ha hecho que el matrimonio sea rechazado hoy en día. Hoy la gente casi no quiere casarse. Yo me alegro cuando tengo procesos como el de Yohed y Jorge acá,
preparándolos para el matrimonio, jóvenes con ese deseo. La semana pasada también tuve otros jóvenes con ese deseo, preparándolos para el matrimonio. Cuando yo veo eso me alegro porque digo, esto es lo que Dios quiere, que esto siga preservándose, la familia, el hogar. Algunos de ustedes podrían estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo en esto, pero lo que sí es cierto es que la ciencia, la psicología y la Biblia demuestran que un niño que crece en un hogar donde tiene un padre y una madre es un niño que crece más saludable, más comprometido con la vida y con Dios y con sus padres y con las otras personas que cualquier otro. Y yo no creo que necesite probarle esto. Pero la investigación que hay acerca de los hogares monoparentales, especialmente hogares donde el padre está ausente, esto ha contribuido a todos los males sociales. Es el mayor contribuyente de la delincuencia que existe hoy en día, del abuso, de las drogas, del embarazo no deseado, de la deserción escolar y del desempleo. Esta es la invitación del Evangelio. El Evangelio te invita a lo siguiente. El Evangelio nos invita a unirnos en la contrarrevolución. ¿Cómo es eso de la contrarrevolución? Es vivir en la voluntad de Dios. Entonces necesitamos unirnos a esa contrarrevolución. La forma en que nosotros los inmigrantes le podemos decir a esta cultura permisiva que legisla para la permisividad y la laxitud es estar en contra de esa revolución sexual que nos pretenden poner hoy y hablar de la revolución sexual del diseño de Dios y comportarnos como ella. La mejor forma de decirle a nuestros hijos que no cometan la inmoralidad sexual es mostrándole a ellos la moralidad de Dios a través de nuestra vivencia y nuestro ejemplo. La conclusión que podemos obtener de este mensaje es que el autocontrol es la capacidad de decirme no a mí mismo. Y estamos muy agradecidos de que nos permitas entrar en tu hogar. Así que síguenos por nuestras redes sociales en Instagram o en YouTube como Voces Today.